César Delgado Guembes está conectado con nosotros vía Zoom. Un gusto hablar contigo, César. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Me solidarizo con los comentarios que haces y me preocupa muchísimo que lamentablemente este sea un caso en el que nuevamente nos encontramos con una señal, con un síntoma de una de las grandes deficiencias que adolecemos en el Perú, que es no solamente la deficiencia en materia de decisiones que se pueden tomar, sino que para que se tomen decisiones correctas necesitamos sujetos capaces de tomarlas. Y lamentablemente el gran problema crítico que tiene el Perú es la insuficiencia de las competencias de quienes postulan como candidatos para ocupar los puestos estatales desde los cuales se tienen que tomar estas graves y drásticas decisiones. Nuestro gran problema, Nicolás, es que lamentablemente quien intermedia entre la sociedad y el Estado son los partidos políticos. Y ahí está la deficiencia del Estado, ahí está la deficiencia de las instituciones, porque no tenemos partidos políticos y porque no tenemos líderes capaces de conducir a los partidos políticos para proveer al electorado de agentes capaces de intermediar de manera que se tomen las decisiones que el Perú necesita. Ese es el gran problema para mí. Estamos en lo mismo, César, compartimos la misma preocupación. Ahora, hablemos de la situación esta que se ha generado con respecto a la sorprendente, o sea, en realidad no estaba en la agenda y de repente Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, anuncia que está recogiendo firmas para plantear como debate del Pleno del Congreso la vacancia presidencial. Ahora, una vez más, ¿qué requisitos hay que cumplir para que esto ocurra según la Constitución vigente del año 93? Bueno, la Constitución del año 93 no hace sino reproducir las mismas condiciones que venimos recogiendo en nuestra historia constitucional aproximadamente desde el año 1856 por lo menos. La condición es, para que haya vacancia, tiene que haber una incapacidad moral, sea permanente o perpetua, como se le ha venido a denominar en las diferentes constituciones. Ese es un requisito que aparece en nuestra historia constitucional. Lo que es novedoso en el Perú es la regla que se ha recogido en el reglamento del Congreso a raíz de la sentencia que expidió el Tribunal Constitucional el año 2003, en la que el propio tribunal fijó como regla para vacar al presidente por incapacidad moral permanente la regla de los 2/3 del número legal, que últimamente ha sido objeto de algunas propuestas diferentes, como los votos singulares que por un lado emitieron Marianela Ledesma con el finado Carlos Ramos Núñez y por otro lado, aunque no sin precisarlo, el magistrado Eloy Espinosa, estaban proponiendo una regla de 4/5, es decir, que en lugar de que sean 87 votos, se requieran 104 votos para vacar al presidente. Claro, pero eso no ha progresado, ¿no es cierto? Eso está puesto ahí, pero digamos, la regla que vale en este momento es que para vacar al presidente por permanente incapacidad moral necesitas, para empezar, 87 votos. O no, para empezar no, sino para terminar, porque eso es el final del proceso. O sea, ¿qué necesita conseguir Patricia Chirinos para que esto sea incluido en la agenda? Entiendo que 26 firmas. Bueno, son varios pasos. El primer paso, para presentar la moción con la que se propone la vacancia del presidente de la República, se requiere una moción de orden del día suscrita por el 20% del número legal de congresistas, que en efecto equivale a 26 votos. Una vez que se presenta la moción de orden del día, esta de inmediato, apenas recibida en las oficinas del Congreso, se remite la copia de esa moción al presidente de la República. El siguiente paso es la consulta de la admisión a debate de la moción de orden del día. Para admitir la moción se requiere el equivalente al 40% del número de votos hábiles. Esto significa que si son 130 congresistas y el máximo número de congresistas que puede no estar hábil
es el 20%, vale decir, 26 congresistas, el máximo número que se puede utilizar como base para exigir un mínimo sería de aproximadamente 52 votos. Lo mínimo que se puede esperar es que hayan 52 votos para que se admita la admisión de la moción de orden del día. Luego de admitida la de la consulta propiamente dicha, de la vacancia, para lo cual se cita al presidente de la República en un plazo no inferior a los 3 días hábiles posteriores a la fecha en la que se admitió la moción, entre el tercer día y el 10º día. En ese plazo debe concurrir el presidente, tiene derecho a hablar por lo menos 60 minutos él o su abogado para exponer sus puntos de vista frente a los fundamentos de hecho y de derecho y a descartar la documentación que se pueda haber presentado para justificar o sustentar la vacancia. Una vez que ha concluido la sustentación del presidente, empieza el debate parlamentario. Ese debate tiene como conclusión la votación, que para aprobar la moción se requiere los 2/3 del número de votos del número legal de congresistas. En este caso, eso o sea, decir, digamos, 87 votos. Para resumir en números, para poder presentar una moción de vacancia necesitas 26 votos con la cantidad actual de congresistas. Para que ésta sea admitida a debate al Pleno necesitas 52 y para proceder a la vacancia necesitas 87. Ahora, desde el punto de vista de las razones, no necesitas razones, ¿no? Necesitas los votos. ¿Por qué es tan genérica la definición de permanente incapacidad moral que eso queda a criterio del Congreso? No hay ningún tipo de reglamentación ni de limitación. La definición de que se ha producido esa condición la resuelve el Congreso con los votos, nada más, o no. Bueno, toda decisión depende de los votos, independientemente de las razones, pero en un sistema parlamentario, una de las funciones centrales del Parlamento es la deliberación. Esto quiere decir la exposición de las razones que existen para tomar una decisión. Entonces, las razones van a existir, van a constar en el diario de los debates y van a constar en la deliberación que se realice en el Congreso. Pueden haber mejores o peores razones, puede haber mejor o peor sustento. Finalmente, la incapacidad moral permanente actualmente tiene 2 grandes corrientes de interpretación: la de quienes sostienen que una incapacidad moral permanente se debe a una deficiencia de juicio moral en el presidente de la República para tomar decisiones en materia de la conducción del Estado y la representación de la República, o de lo contrario, alguna falla en su conducta personal. Entonces, o es una deficiencia en la capacidad para tomar decisiones que genera una manifestación concreta de indignación. Lo que se busca es que las decisiones que viene tomando el presidente o que la conducta que mantiene el presidente sea una conducta reprochable, altamente reprochable, tan reprochable que genere la sensación de indignación o indignidad. Esta es la condición central para un proceso de vacancia del presidente de la República. Clarísimo, clarísimo como siempre, César. Te agradezco mucho por esta... O sea, en realidad siempre tienes la información precisa sobre estos temas, ¿no? Ha sido muy gentil. César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, ha estado con nosotros.